Bueno, antes de nada, gracias por la invitación y por la presentación. Intentaré estar a la altura de las charlas anteriores, que ya me dijeron que las de ayer que fueron excelentes. Entonces, en un principio, os voy a hablar de la automatización de la vigilancia de las IRAs, utilizando la inteligencia artificial. En nuestro caso, utilizamos un programa que se llama InnoCBR, que, como comentó Enar, empezó a funcionar digamos a nivel completo en 2014, su nacimiento empezó entre el 2012 y 2013, pero contamos digamos que se implantó de manera completa en el Hospital de Ourense en el 2014 y luego en unos años posteriores pues se fue implantando en el resto de hospitales de Galicia. Mi idea un poco en esta charla es hablar primero de lo que es la inteligencia artificial, así de una manera muy suave, junto con un poco de lo que son las entrañas del programa y luego ya entrar en las funciones que realiza el programa y cómo se ha llegado hasta ese punto, ¿no? Entonces, en cuanto a la clasificación, pues, clasificaciones hay muchas, ¿no? Para cada tipo de... Para cada objeto pues puede haber muchos tipos de clasificaciones. Me ha gustado esta porque habla de dos temas que vamos a hablar mucho, que es el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural, que son dos de las herramientas que utiliza principalmente el InnoCBR. Este aprendizaje automático fue evolucionando a lo largo del tiempo, desde unos más simples a unos más complejos. Tendríamos por un lado lo que es el RBS, que es el sistema basado en reglas, que lo pongo en rojo porque, por ejemplo, si le preguntaras a un informático esto no sería inteligencia artificial. A lo mejor en nuestro campo a veces lo podemos confundir y llegar a llamar como tal, si hace automatización, pero no sería del todo una inteligencia artificial. Luego está el CBR, que es un razonamiento basado en casos. Luego está RNA, que son redes neuronales artificiales, y IAE viene de inteligencia artificial evolutiva. El RBS es simplemente es un conjunto de reglas predefinidas que utiliza, que digamos, lo que es el ordenador, utiliza esas reglas. Normalmente son, pues si ocurre esto, hago esto otro, de una manera más simple o más compleja. Y un ejemplo, digamos, a nivel humano para entendernos, pues sería si tú a una persona le das una guía que debe de cumplir a rajatabla y solo ceñirse a esa guía, ¿no? Entonces, lo que es aprendizaje en sí no tendría mucho, ¿no? Luego, por otro lado, está el CBR, como viene de los casos. Lo que ocurre es que el programa intenta identificar a través de su memoria de casos persistentes un caso que sea asimilable o parecido al caso nuevo que tiene que analizar y pues utilizar esa experiencia pues para resolver el nuevo caso, ¿no? Entonces aquí sí que cuanta más experiencia y cuantos más casos haya, pues más va a aprender el programa. Un ejemplo a nivel humano pues sería esa persona que utiliza sus experiencias pasadas pues para la toma de decisiones actuales. Obviamente esto sí, como al igual que pasa con las personas, si esto se desarrolla únicamente sin otro tipo de contramedidas, pues pueden existir sesgos en este tipo de toma de decisiones, ¿no? RNA, las redes neuronales, esto ya es un nivel más avanzado y es un poco intenta utilizar la arquitectura propia del aprendizaje humano basada, pues, digamos, pasada a lo que es un sistema informático. Aquí ya hablamos de patrones muy complejos, ya se me van un poco de lo que es mi conocimiento, ¿no? Que en el fondo soy simplemente un médico, entonces son un poco lo que está haciendo ahora, por ejemplo, ChatGPT o programas similares donde ya el nivel de computación pues ya es muy alto, ¿no? Y luego, por último, estaría la inteligencia artificial evolutiva. Este es un modelo diferente. Yo hablo aquí que no es un aprendizaje humano, sino darwiniano, en el sentido de lo que hace la máquina es, lo que hace es simular todas las opciones que cree posibles en cuanto a las diferentes variables que se le puede ocurrir que puedan suceder y elegir la mejor simulación, la mejor opción que en la simulación haya dado los mejores resultados, pues es con la que se queda, ¿no? Un ejemplo muy simple sería una planificación de rutas de viajes, ¿no? Donde va pues, simulando todas las opciones de cruces que pueden existir y elige la más eficiente, ¿no?
En cuanto al lenguaje natural, pues ha ido diferentes etapas. Primero era un sistema basado en reglas con estadísticas más simples y pues ha ido poco a poco evolucionando por ejemplo, ahora está de moda, ¿no?, por el tema del chat GPT, ¿no? En cuanto a los niveles de la inteligencia artificial, normalmente hay una clasificación que lo divide en 3 grupos. Una IA débil y estrecha, que es una inteligencia que está por debajo de lo que es el ser humano. Esto no quiere decir que pues, no sea capaz de vencernos en el ajedrez o hacer mejor cálculos que nosotros, pero sí que, por ejemplo, no tiene mayor inteligencia emocional, aún digamos no es capaz de pues, compararse con un ser humano. Cuando se llegue a una inteligencia como es la del ser humano, estaríamos en la inteligencia general, y cuando lo supere sería una inteligencia superinteligente. Como comento, de momento aún estamos muy lejos, aún nos encontramos en la IA débil y aún queda bastante para acercarnos a este punto, ¿no? Ahora ya entramos en lo que es el propio programa. Se llama INNO-CBR. INNO viene de infección nosocomial y CBR pues, del sistema del razonamiento basado en casos. Lo que realiza el INNO-CBR es una captación diaria de los datos que luego va a utilizar para hacer instancias, es decir, para crear esos casos de estudio. Hace una captación diaria más que nada para hacer un ahorro en cuanto a la capacidad computacional que puede tener pues, los sistemas nacionales de salud. Pues a las 12 de la noche, que es un momento en el que digamos, el hospital está más tranquilo, pues hace esa descarga de datos y pues, utiliza el procesamiento para realizar lo que es este proceso, que veremos luego un poco más en detalle. Simplemente pues aquí se coge una muestra, una prescripción en farmacia para detectar que hay algo que hay que analizar. Se buscan cuáles pueden ser las reglas a escoger para analizar esa infección, las utiliza para llegar hasta lo que es un posible diagnóstico y luego, opcionalmente, está la opción de que sea revisado por un experto, y si esto es revisado por un experto, tanto para decir que está bien como para que está mal, entonces en ese caso se realiza un aprendizaje pues, para intentar evitar cometer futuros errores o reforzar si lo ha hecho bien, ¿no? Aquí simplemente unas pinceladas en cuanto al tema del CBR. En nuestro caso, en el INNO-CBR lo que no tiene son como resultado los casos anteriores para digamos, estudiar y realizar ese análisis. Lo que hace es, mediante un sistema, se llama mediante un algoritmo, genera reglas específicas que son las que luego recupera y reutiliza para llegar a un diagnóstico. Esto se hace así sobre todo porque se cree que es la manera, digamos, que es más entendible luego para los médicos o enfermeros que estemos trabajando en el sistema, para entender cómo ha llegado a las conclusiones a las que ha llegado, ¿no? Y en este caso se ha elegido que lo que es el aprendizaje lo realice al final de su fase. Es, digamos, una versión de la parte de la CBR, ¿no? En cuanto a qué técnicas utiliza el programa, por un lado está ese sistema basado en reglas, que las llamamos reglas de experto en nuestro hospital, y luego tiene ese aprendizaje automático, que es la parte, digamos, de CBR. El algoritmo que comentaba antes se llama Parth, que tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero es simplemente ese árbol de decisiones al que al final llega como conclusión una regla que es la que va a almacenar y va a utilizar en futuras ocasiones. Y luego también tiene un apartado para evaluar y pues, ser capaz de leer y entender texto libre. Esto es una de las partes que vamos a intentar ahora actualizar, porque el programa, como nació en 2014, ahora pues con el tema de ChatGPT y similares, pues ya digamos hay programas que son mucho más potentes en cuanto a la evaluación de texto, digamos, de lenguaje natural, ¿no? En cuanto a qué hay dentro del programa, pues dentro del programa, por un lado está lo que es la memoria, que son los datos que hay dentro del propio programa, un conjunto de reglas que son las que va utilizando, esos modelos de procesamiento del lenguaje natural y un diccionario de términos. En cuanto a la memoria, ¿qué es lo que tiene dentro? Pues por un lado tiene esas muestras de estudio, las muestras pues, de microbiología, por ejemplo. Luego tiene una bolsa de palabras de enfermería, se refiere que lee los comentarios de
de enfermería, que son la parte que tiene acceso, y analiza, pues, como ya veremos luego más a posteriori, para evaluarlos y decir pues, si esos datos que obtenemos pues, indican o no o acercan o no hacia una infección. Y luego otro conjunto de datos, ya bien sean simples, calculados o conjunto de evidencias que son datos pues, mucho más complejos, por ejemplo, un patrón de, como es el patrón de la fiebre, no tanto de si es fiebre o no, sino el tipo de patrón, que ya estamos, estamos hablando de datos mucho más complejos, pues también los evalúa, ¿no? Y luego, pues al final, la evaluación final de caso, ¿no? ¿Qué tipo de infección ha sido? En cuanto al conjunto de reglas, pues tenemos dos tipos, las que hemos comentado, que es el RBS, esas reglas del experto, que son las que pues, todo el mundo puede intuir, pues simplemente nosotros pues, le decimos al programa pues, cómo queremos que vaya organizando el tipo de definición de infección según diferentes parámetros, y un poco se vería así pues, a nivel, por ejemplo, de lo que sería a nivel de programación, ¿no? Y luego, por otro lado, están esas reglas automáticas, ese algoritmo PART, que, como hemos comentado, lo que hace es, a través de lo que vaya aprendiendo, transformarlo en unas reglas que son las que luego va a reutilizar. Eso lo veremos luego un poco más adelante, algún ejemplo para digamos, ya ponernos en materia. En cuanto a lo que es el ciclo lo vamos ahora a ir comentando poco a poco. Simplemente pues nos llega una muestra, nos llega un tratamiento que se realiza y que detectamos desde la farmacia, y empiezan estas 4 fases. Primero es la llamada fase de recuperación, que simplemente el programa lo que intenta es buscar a través de esa muestra cuál sería el modelo ideal para, digamos, aplicar esas reglas. Esto quiere decir que si viene una muestra de orina, no va a utilizar el mismo modelo para analizarla que si llega una muestra de sangre, por ejemplo. Entonces, llega un tipo de muestra, elige cuál cree que es el mejor modelo, tanto para las reglas propias del diagnóstico como los modelos de lenguaje natural, y luego pues intenta pues generar una respuesta de qué tipo de infección nos encontramos. Que si llega a una conclusión y ya no es desconocida, pues seguirá adelante. Que no lo consigue, pues intenta pues hacer varios ciclos buscando otro tipo de reglas que le funcionen. Siempre prioriza las reglas del experto, y si no encuentra las reglas del experto se iría a sus propias reglas, ¿no? Usando esos casos almacenados que tiene. Da vueltas intentando buscar si encuentra algún diagnóstico, y si lo consigue, pues entonces llegaría a la siguiente parte, que sería, esta ya es una parte optativa, que es la parte de la revisión del experto. Si el experto decide no dar ninguna información, pues acabaría aquí con la propuesta que hace el programa. Si el experto pues decide decir que está bien o decir que está mal y corregirla, o bien pone anotaciones que puedan serle de interés al programa, entonces nos vamos a la fase de aprendizaje, ya que digamos el programa aprende de lo que le vaya corrigiendo o digamos del feedback que le dé el experto, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que hace el propio programa en nuestro hospital para ponernos un poco en contexto. Yo lo he dividido de estas dos maneras. Por un lado está la vigilancia de las IRAS y lo que llamamos avisos de INNO-CBR. La parte de la vigilancia de las IRAS es, digamos, su función principal para la que ha nacido el programa, ¿no? Que es simplemente pues, analizar esas infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Yo la divido en dos grupos para entendernos, la parte digamos, de diagnóstico de esa infección, y luego obviamente se trata de una base de datos que tiene una cantidad ingente de datos en relación de estas IRAS, entonces también nos sirve para luego realizar diferentes estadísticas, que eso sería más una parte digamos, de automatización más que de inteligencia artificial. El diagnóstico, este ejemplo me pareció así bastante interesante, que es un poco de una manera un poco simple, pero un poco lo que va viendo el programa, ¿no? De el tipo de microbiología, el resultado que le ha salido, si esto es una pseudomona, cuántas unidades de formadora de colonias pues, puede tener, la fiebre que ha tenido el paciente, si aquí pues, ha tenido alguna cirugía,
Aquí el tipo de antibiótico que ha ido tomando a lo largo del tiempo, algunas prestaciones que puede aparecer, pues aquí le hicieron un drenaje de no sé qué, aquí pues hablan de un absceso, si han puesto no vías centrales, su vía periférica, cuánto tiempo ha estado, los leucocitos, si bajan, si van subiendo en la analítica y pues si ha tenido diagnósticos de infecciones previamente, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que tiene el programa dentro, por decirlo así, de una manera así un poco resumida y con lo que va intentando razonar pues si estamos ahora ante una infección o no, ¿no? Aquí tenemos lo que sería un ejemplo de una neumonía. Esto de aquí es lo que es la pantalla, digamos, principal del programa. Aquí vemos pues, datos del paciente, vemos datos de lo que es el ingreso, pues diferentes datos aquí, por ejemplo, de lo que es el germen, pincharíamos aquí, veríamos el antibiograma, y luego en esta parte de la derecha está la parte de las evidencias, que son las más específicas, como los cursos de enfermería, la fiebre, el diagnóstico de admisión a la entrada, si ha tenido cirugías, diferentes parámetros que están informatizados, ¿no? Y luego al fondo del todo está la propuesta que llega al programa y pues la corrección que pueda hacer el experto, ¿no? Esto es otro apartado que hacemos ya nosotros, que ya aprovechando esta situación, pues le generamos un nuevo apartado para hacer una clasificación más fina. Aquí los preventivistas les sonará estas nomenclaturas, simplemente aparte de respiratoria, pues nos parecía interesante analizar, pues ser algo más detallados, ¿no? Para que entendamos dentro de las respiratorias, pues puede haber muchos tipos de infecciones, una de ellas son las neumonías, y dentro de las neumonías a nivel epidemiológico, este usa las reglas del EPINE, pues hay cinco tipos de neumonías según el nivel de confirmación de los cultivos, y bueno, pues en este era simplemente un NEO4, pero bueno, ya aprovechamos el programa y realizamos este tipo de vigilancia, ¿no? Aquí vemos ejemplos de pues, lo que vemos en el antibiograma, podemos ver muestras previas para ver si alguna pues, nos puede ser de interés en cuanto al estudio. Vemos aquí pues, los microorganismos que van apareciendo. Y luego pues aquí lo que podemos también analizar son infecciones previas, infecciones que haya tenido anteriormente, pues alguna puede estar en relación con la actual. Y esto, aunque luego lo veremos en otro ejemplo, pues es el motivo por el que el programa ha decidido pues, que esto era una infección respiratoria, que eso también se puede analizar para ver sobre todo si hay fallos, pues ver por qué ha fallado, ¿no? Esto sería un ejemplo de una infección quirúrgica, no voy a entrar ya más en lo que es la pantalla, pues aquí estamos hablando de una infección quirúrgica de órgano-espacio, de una artrosis de cadera, que es una cirugía limpia, y luego pues todos estos datos los utilizaremos luego para sacar informes, ¿no? Y aquí vemos lo que es el análisis de un curso de enfermería, coge sobre todo compara lo que es los días más calientes, que son los cercanos a la infección, pero también recoge todos los comentarios de todo el ingreso, ¿no? Y luego pues aquí ven palabras que les son interesantes, como manchados, que si drena, que si limpio, que si afebril, que si diuresis. Y entonces estas son las palabras a las que utiliza para intentar buscar motivos de si le parece una infección o no le parece que esté paciente con una infección. En cuanto a la bacteriemia, pues aquí puse el ejemplo pues para ver esos detalles de la predicción, pues aquí nos dice un poco cuáles han sido los motivos para decir que esto era una bacteriemia primaria, ¿no? Pues aquí el programa nos dice que no ha detectado un diagnóstico de admisión concluyente, que por ejemplo los días entre la petición de la muestra y la fecha de ingreso son de 61, que es superior a 4, que no ha encontrado palabras relacionadas con la infección, que se han encontrado palabras relacionadas con la infección con una probabilidad del 0,6. Son las diferentes reglas que ha ido acumulando y que le dan, digamos, ese motivo para creer que se trata de una bacteriemia primaria, ¿no? Y luego, por otro lado, está la parte de estadística. Esta ya no sería tanto inteligencia artificial, pero sí que nos habla de la parte de la automatización que podemos realizar gracias a ese proceso previo de inteligencia artificial.
En nuestro servicio, por ejemplo, cada mes se envían 78 informes de infección a las diferentes unidades, tanto unidades pues, por supervisores, por servicios, por tipos de cirugías, y obviamente esto solo es algo posible cuando se está el sistema automatizado. Aquí vemos, son muestras del 5 de abril de este año, por lo que son las infecciones de marzo de este año, ¿no? Aquí vemos un poco lo que es el informe. Obviamente con los datos que hay podrían ser de 20-30 páginas, pero no sirve de nada un informe así porque nadie lo va a leer, ¿no? Entonces hay estadísticas básicas de cómo ha ido avanzando a lo largo del año esas infecciones, y luego pues datos pues cómo van las diferentes infecciones según la localización, cómo van las urinarias, cómo van las respiratorias, las bacteriemias, las quirúrgicas, etcétera, ¿no? Y aquí en esta otra tabla pues lo que aparecen es el tipo de gérmenes, ya que puede ser interesante pues saber si está habiendo más gérmenes relacionados con la piel, si son más enterobacterias, etcétera. Y este sería un informe quirúrgico. Pues para las cirugías pues también podemos hacer la clasificación en ese servicio según sus cirugías, pues si son limpias, contaminadas, sucias, el tipo de número de infecciones que ha tenido en cada una de ellas, también la clasificación entre superficial o profunda, o si es programada o urgente, y pues todo esto pues aportarle información a los servicios para que sepan un poco cómo va evolucionando las infecciones relacionadas, en este caso en su propio servicio, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos esto que son los que llamamos informes quirúrgicos específicos, donde podemos ya detallar pues, desde servicio a otras características, y también el tipo de procedimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, para la infección quirúrgica cero, pues nosotros tenemos, digamos, los diferentes CIE, las diferentes CIEs de la cirugía de colon, de las cirugías de cadera, y pues le decimos al programa que aquellas infecciones en las que la cirugía principal, la que está relacionada con la infección, tiene pues este CIE, pues las estudia pues como las cirugías de colon, y tenemos los datos, ¿no? Esto obviamente se puede hacer con el tipo de cirugía que se quiera, pero en este caso, como estamos con la infección quirúrgica cero, pues decidimos que era lo más interesante por nuestra parte, ¿no? Y luego otras cosas que tampoco son inteligencia artificial, pero también, por ejemplo, si quieres ver un mes el tipo de infecciones que has tenido, pues aquí van por colores, pues puedes irte, esto creo que era septiembre del 22, pues te vas y ves un poco pues cuántas había urinarias, cuántas bacteriemias, que eso a veces pues cuando quieres echar así un ojo así por encima, también te puede echar una mano y ver algún patrón que te parezca raro, ¿no? Y luego, como he comentado, esa es la parte de la vigilancia de las IRAs, y luego hay lo que llamamos avisos, que esto ya no es como tal la parte, digamos, propia para que nació el programa, pero sí que aprovechando que el programa pues tenía todos esos datos, pues nos dijimos que también nos podría ayudar para otras funciones del servicio, como vienen siendo las enfermedades de declaración obligatoria o los aislamientos, ¿no? Entonces, pues el propio himno lo que nos hace es, pues nos avisa a las 8 de la mañana, pues nos dice pues que pues si ha detectado pues alguna legionela, si ha detectado algún germen, pues el que sea de interés para hacer una declaración, una encuesta de declaración, o bien pues segundo el tipo de germen y multiresistencia, pues para si tenemos que valorarlo para hacer un aislamiento. Aquí cambian las reglas, quitamos las reglas que están relacionadas con el tema de la infección nosocomial, porque ya no nos importa que sea nosocomial o que venga de fuera del hospital, porque lo que queremos es aislar al paciente, hacer una declaración. Entonces quitamos unas reglas y añadimos otras diferentes. Y luego, pues quería hablar un poco de cómo ha surgido este programa. Sobre todo estamos en unas jornadas y son, digamos, todo personal en relación con el tema de la calidad, pues siempre está esa mejora continua, ¿no? Un poco cómo
cómo ha llegado este programa de ese 2014 al día de hoy, ¿no? Entonces hay dos tesis doctorales que son muy interesantes, una es de una preventivista y otra es de un informático, que surgieron con los datos del inicio del programa. Sí, antes de hablar de estos datos me gustaría comentar que la comparación que haces con el Gold Standard, que el Gold Standard viene a ser el estudio de un especialista, de un preventivista que analiza uno a uno todos los pacientes que están ingresados y pues evalúa si ese paciente está infectado o no. Es decir, no está haciendo una comparación con la práctica clínica habitual, sino es una comparación con el Gold Standard, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos a nuestra compañera Bea, que fue el que hizo esta tesis doctoral, un poco hablando de los datos de validación del himno CBR. Habla, por un lado, del tema de la captación, es decir, los pacientes que el himno es capaz, digamos, de ver. Vemos que hay 20 infecciones que no han sido captadas, que luego comentaremos a qué se debían estos problemas y si han sido resueltos o no. Y pues aquí podemos ver un poco más en detalle pues esa sensibilidad, esa especificidad, ese valor predictivo negativo que es muy alto y ese valor predictivo positivo que es bajo, que lo cual nos indica que lo que tendrá que hacer luego el programa, una vez ha captado esos pacientes, es realizar una clasificación para depurar pues ese ruido que se está viendo en el programa, ¿no? Aquí simplemente comentar pues que hay unas muestras que, como vemos, eran 900, casi 1000 pacientes, pues obviamente estas infecciones que son más raras, pues hay poca N para analizar. En cambio, las típicas de toda la vida, esas urinarias, respiratorias, bacteriemias y quirúrgicas, pues sí que hay una N interesante. Lo que veremos a lo largo de estas gráficas es sobre todo un problema con las respiratorias, principalmente porque el programa no lee de lo que es el propio IANUS, que es el sistema, digamos, de historia clínica de Galicia, sino lo que hace, porque no tiene acceso, digamos, no tiene permisos para acceder a ese programa, sino lo que hace es consultar el resto de fuentes que normalmente vuelcan a este IANUS, pues va directamente a esas fuentes, ya bien sean desde datos de admisión, bases de datos de admisión, bases de datos de microbiología, bases de datos de lo que es la evaluación de enfermería, es decir, va leyendo de manera individual el resto de bases informáticas del Sistema Nacional de Salud de Galicia y el principal problema es que no tiene acceso a IANUS, en donde se incluye también la evaluación de las radiografías, ¿no? Entonces, justo la respiratoria es una de las que más problemas tiene INNO-CBR para analizar, pero luego veremos un poco cómo lo va compensando. En cuanto al diagnóstico automático y la clasificación, aquí ya hablamos de las que han sido captadas, si el programa es capaz de hacer la misma clasificación que haría un experto, ¿no? En este caso, pues vemos esa sensibilidad y especificidad en torno al 80% y un índice de capa moderado del 0,62. Aquí vemos cómo es principalmente la respiratoria, por lo que he comentado, la que tiene el mayor problema, y la bacteriemia pues prácticamente llega al 100%. El proceso global pues viene siendo todo el proceso de forma continuada, ¿no? Aquí vemos ya cómo esa sensibilidad pues obviamente nunca va a ser superior a la de captación, y en la especificidad del 97% significa que el programa ha sido capaz de eliminar parte de ese ruido que detectaba al principio en la captación, pues el programa ha sido capaz de, digamos, de resumirlo, ¿no? El índice de capa en este caso es de 0,67. Aquí vemos un poco esa evolución entre la captación, que es el más clarito, y el proceso global, que es el más oscuro. Vemos como obviamente la sensibilidad en cada capa va a ir disminuyendo y lo que se consigue es esa mayor especificidad. Ahora bien, lo que también valoramos es un proceso de semiautomatización. Quiere decir que el programa INNO-CBR no diagnostique él solo las infecciones, sino que apoye al experto a realizar esos diagnósticos, ¿no? Y entonces las cifras, cuando se realiza un proceso de semiautomatización, es decir, de apoyo al experto,
pues llegan a estas cifras, ¿no?, de sensibilidad y especificidad, como vemos aquí. Tampoco quiero entrar mucho en detalle porque son las cifras de cuando nació el programa en el 2014, ¿no? Pero bueno, aquí ya vemos un índice kappa de 0,87 y en los catados 0,91. Recordar, seguramente lo conocéis, pero incluso entre varios expertos tampoco va a ser de 1, incluso entre una propia persona y ella misma la semana siguiente tampoco va a llegar a 1, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de un índice kappa pues muy alto, ¿no? Y aquí pues tendríamos esas cifras de cómo mejora con el proceso semiautomático. Y como he comentado, y más estamos en unas jornadas de calidad, pues hay que hablar de cómo se mejora este programa, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues identificas errores, haces propuestas de mejora y luego pues reevalúas cómo está la situación. Esto esta gráfica a lo mejor en otros lugares pues sería una alerta roja, ¿no? Pero estando aquí con el tema de la calidad, pues todos conocemos que es necesario pues buscar estos errores y analizarlos, ¿no?, para conseguir una mejora. Aquí vemos esos 20 que hemos comentado antes, esos 20 problemas de infecciones que no ha captado y otros problemas en cuanto al diagnóstico, pues que no ha realizado bien el diagnóstico. 2 de ellos, de esos 20, sí que eran en realidad fallos de captación. Tampoco es que fuera mucho tema del programa, porque uno es que simplemente farmacia electrónica no había un registro electrónico de ese antibiótico y un cultivo positivo, pues Micro se había olvidado, digamos, de validar el resultado, entonces pues el programa no lo captaba, ¿no? Y de los otros 18 falsos negativos estaban sobre todo relacionados con un problema con una regla, sobre todo así de manera resumida, que no valoraba cirugías, antecedentes quirúrgicos recientes a la hora de valorar una infección nosocomial, porque si tiene una prueba microbiológica positiva en los primeros días, simplemente la descartaba y no tenía en cuenta esa cirugía previa, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico automático, pues hay diferentes, digamos, fallos que tiene. Esto no sé si es fallo o no fallo, sino simplemente que no es capaz de clasificar, no es que clasifique erróneamente, sino que captaciones de farmacia, es decir, cuando se dan antibióticos a un paciente, no es capaz de elegir de por sí pues si es por una infección o no lo es. Hay 2 casos de discrepancia entre el experto y lo que es este proceso. Y luego 18 falsos positivos, de los cuales 14 se debía principalmente a un problema en cuanto a iras, es decir, sí que eran infecciones, pero se trataban de iras extrahospitalarias, donde había un cultivo previo al ingreso bastante alejado y que el programa pues no había analizado, ¿no? Y luego pues otros 9 falsos negativos en relación a otros tipos de reglas, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en estos años? Pues se han ido creando nuevas reglas manuales, se ha ido mejorando la captación de diferentes fuentes que se nos iban ocurriendo y también pues resolver los problemas de fuera del INNOCBR, como puede ser hablar con microbiología para ver esos problemas de validación de las pruebas, etcétera, ¿no? Y esto, pues sobre todo la principal característica que tiene INNO es que lleva 10 años realizando este proceso de reevaluación. Por un lado, desde las detecciones incidentales de errores, los cuales en nuestro servicio, al estar certificados por la ISO 9001, pues generamos esa no conformidad y vamos generando los diferentes procedimientos para corregirla. Revisiones periódicas, utilizamos el EPIN, el Estudio de Prevalencia de Infección Nosocomial de España, lo utilizamos como referencia para comprobar con los datos si nos coincide con lo que analiza el propio INNOCBR. Y luego también está la idea de hacer unas revisiones al estilo esta tesis doctoral que hemos comentado antes en diferentes unidades específicas. En cuanto a los últimos datos que tenemos en la comparación con el EPINE, ya no vemos discrepancias con lo que analizamos en el EPINE. De hecho, si ahora que nos toca el EPINE veo un dato que he puesto yo que no me coincide con el INNOCBR, casi me reviso a ver qué he puesto, porque sobre todo en lo que son reglas basadas por el experto, la máquina no va a fallar y tú pues tienes mucha prisa, vas viendo muchos pacientes y a lo mejor te saltas alguna coma, alguna regla que te hace cambiar a otro diagnóstico. Entonces sí es verdad que ha llegado a un nivel muy cercano a lo que es el nuestro, ¿no? Esto estamos hablando del semiautomático.
Y luego, por último, pues quería llegar hasta las conclusiones. Un poco las conclusiones sería el tema del sistema automático semiautomático. Actualmente creo que el automático aún está algo lejos de llegar a estos niveles, lo cual no quiere decir que el semiautomático no merezca la pena. Es decir, te permite realizar cosas que no harías de otra manera y de una manera mucho más cómoda y rápida, ¿no? Por lo que, digamos, tener que esperar a ver si nos llega el sistema automático es un poco como todos los avances que hay, por ejemplo, con el tema de los coches, de las diferentes ventajas, pues hasta que el coche sea completamente autónomo, todos los avances no merecen la pena. No lo veo así. Luego, esto sí que lo puse yo, es que rompe el paradigma de las reglas basadas de los sistemas basados en reglas para controlar la variabilidad entre las diferentes personas. Actualmente, tanto en preventiva como en diferentes especialidades, cuando tienen que hacerse estudios en los que hay diferentes hospitales, diferentes personas que diagnostican involucradas, pues obviamente hay que generar un tipo de reglas, de guías, de procedimientos para diagnosticar, que a veces coartan un poco lo que es el diagnóstico del propio experto, pero se hace por un bien mayor, que es la comparabilidad entre diferentes personas y hospitales, por ejemplo. En el momento en el que puede existir una inteligencia artificial en el que tú puedas utilizar para analizar todo ese tipo de infecciones, llámese X, en los diferentes hospitales a la vez, ya no será necesario solo basarse en sistemas, digamos, de reglas, ya bien sean hechas por un humano o por una computadora, sino que la propia computadora podrá utilizar ese CBR, esas redes neuronales, para analizar muestras, y las va a analizar todas de la misma manera, ya bien sea aquí en Galicia como en Valencia, ¿no? El límite que puede tener el programa actualmente yo casi creo que es segundo la acogida que pueda tener en los servicios y resto de instancias, y el presupuesto que se esté dispuesto a generar. Yo creo que a día de hoy hay muy pocas limitaciones si se quisiera, digamos, ponerse a ello. Las mejoras que veo para este programa están principalmente en relación con la actualización del lenguaje natural, que es un análisis que hace, pues sí que en el 2014 pues era avanzado, pero ahora con ChatGPT y similares, pues es una de las características que queremos ahora añadir al programa. Y luego la parte de exportar datos, pues también es algo que, digamos, se puede mejorar en cuanto a comodidad para exportar esos datos. Como veis, lo que es la pantalla, pues es un modelo, pues digamos, relativamente antiguo, y es otra de las variables que yo creo que se pueden ir mejorando. Eso sí, aún así, como conclusión, el experto de momento aún sigue siendo requerido, sobre todo si buscamos una gran calidad en cuanto a los datos. Sí que nos puede servir para, a lo mejor, algunos datos los típicos datos que a lo mejor te necesitas en el momento, pues te pueden servir como una gran aproximación, pero cuando quieres buscar unos datos de calidad, yo me iría al modelo semiautomático. Y bueno, un poco con esto pues ya acabo, y así os dejo pues un momento así para preguntas.